y la palabra emoción es algo de lo que quiero mostrarle a través bueno, primero quiero orar antes de que Israel ponga un video. Quiero orar a Dios para que Dios pueda realmente hablarnos, porque esa es la clave eh, de que esto pueda ser de bendición para todos. Ya, así que les pido que estemos orando y pidámosle a Dios que nos ayude a que podamos abrir nuestro corazón y nuestro oído espiritual. ¿Ya? Gracias, Señor, por este momento. Gracias por darnos la oportunidad de tener una tremenda comunidad, una tremenda familia que se llama LBE, y también muchas otras personas que nos acompañan en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que nos hemos unido para levantar vidas, Señor. Se han unido muchas personas que ven este video en otras partes, en otros lugares, Señor, que necesitan también, que tienen hambre de Dios, que tienen hambre de que el Señor esté con ellos, de no enfriarse. Algunos no están yendo a iglesia. Este movimiento se ha transformado en su iglesia. Estos tiempos acá que compartimos se transforman en los tiempos que ellos crecen. Que su fe, Señor, se fortalece. Padre, gracias por ayudarnos a estar en pie, a estar en pie. Gracias por el regalo de la fe. Porque la fe es un regalo, Señor, que tú nos diste, pero tenemos que aprender a cómo activarla. Pero nos juega en contra, Señor, muchas veces las emociones. Y las emociones nos ponen pensamientos que no son los tuyos, que son pensamientos más de nosotros, de lo que pensamos, que muchas veces, Señor, nos juega, no activa la fe, sino que es todo lo contrario. Nos aleja de ti, Señor. Ayúdanos a entender. Espíritu Santo, ahora le pido que usted tome el control de todo lo que vamos a hablar y bendiga a todos los que están acá viendo, escuchando este tema, emoción o convicción. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les pido disculpas, tengo un poquito de afonía. No, el reflujo, me pasa la cuenta. Y lo primero que quiero es que sepamos lo que es emoción. Y qué mejor que una joven que está en YouTube, que es tremendamente popular en los jóvenes cristianos. Nunca me sé muy bien el nombre, Israel. Ayúdame tú. Edja Edja Barragán. Barragán. Ella en uno de sus temas habló de lo que son las emociones y escribió efectivamente lo que es el papel que juegan las emociones en la vida de nosotros. Así que, Israel, corre video. Hay un error que podemos cometer con regularidad y que puedo admitir he cometido infinidad de veces. Tendemos a confundir nuestras emociones con la realidad de quién es Dios. Si nos sentimos solos, automáticamente pensamos, Dios no está ahí, me ha dejado, es indiferente. Si nos sentimos rechazados, pensamos, nadie me quiere, no le importo a Dios, nadie me ama. Si las cosas parecen que nos están saliendo bien y nos sentimos felices, pensamos, Dios está conmigo. Si las cosas empiezan a salir mal y nos sentimos frustrados, pensamos, Dios me está castigando. ¿Qué hice para que Dios se enojara? Lo que olvidamos es que Dios no cambia. Él se mantiene fiel y verdadero sin importar nuestra circunstancia y sin importar nuestras emociones. Una de las 1000 razones por las cuales debemos estar constantemente leyendo la palabra de Dios es para tener un conocimiento de quién es Él y así en el día malo podernos aferrar al conocimiento que tenemos y no a las emociones cambiantes que afrontamos. ¿Lo pudieron entender? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quién me podría explicar en breves palabras lo que dice Edja Barragán? Raquel, ¿ver? Eni. O sea, decía que las emociones son pasajeras y que tenemos que estar firmes de las cosas que realmente creemos de Dios, independientemente de cómo nos sintamos. Ok, ¿otra opinión? ¿Alguien más?
Entender que Dios no cambia. Ay, perdón. Ya, No, no importa, vayan eso levantando mismo. la mano, quiero que hablen todos, por favor. En lo que es emociones, este tema, quiero que ustedes lo desarrollen un poquitito, porque después quiero hablar de cómo crecer en la fe. Pero esta parte, quiero que ustedes me ayuden. Eni, Algo cortito. Bueno, también hablaba de que a través de la Biblia uno puede ir entendiendo quién es Dios y entender que Él no cambia. Entender como lo más importante de quién es Dios para que cuando nosotros pasemos por momentos difíciles no nos olvidemos de esta verdad, de quién es Dios. Eso. La Scarlett quería hablar también. Y el Facu. Scarlett, Sí, de hecho iba a decir lo mismo que Lani, que entender eso que suena súper repetitivo, pero es que entender de verdad que Dios no cambia hacia nosotros, su pensamiento no cambia la forma en que nos mira. Entonces, no manejar nuestra vida espiritual con nuestras emociones humanas. No encaminarnos con respecto a cómo me siento hoy o cómo me levanto o cómo voy hacia la reunión o cómo voy hoy a trabajar con Dios, cómo me siento hoy, sino con respecto a lo que muchas veces Pablo nos enseña, que es nuestro ser espiritual, comprender al Espíritu Santo, entender cómo trabaja Dios con nosotros y de ahí agarrarnos y de ahí es caminar, porque Dios siempre es inmutable con los tiempos, jamás va a cambiar. ok. Facu, Sí, yo quería decir que, como lo mismo, como que muchas veces si nos sentimos como hipócritas, Dios no nos mira hipócrita, pues, Dios no cambia su manera de pensar cuando hacemos algo malo, ¿cachai? Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. Bueno, de hecho, se me formó una frase y es que Dios es bueno aun cuando creemos que Dios es malo, ¿cachai? Y, y es verdad, pues, porque muchas veces pensamos como, Dios hizo esto, Dios permitió esto, ¿cachai? Pero Dios no cambia, ¿cachai? Su amor no cambia, su manera de mirarnos no cambia, sino que Dios hace ciertas cosas para que nosotros cambiemos, para que nuestra mirada errónea de mirar la vida en muchos sentidos cambie. Y yo, sinceramente, gracias a esta, hoy día reflexionaba que gracias a la ansiedad yo he podido acercarme más a Dios, ¿cachai? Y dar gracias a pesar de que no estemos, aunque nos sintamos mal, dar gracias porque Dios tiene el control, ¿cachai? Y Dios sabe los pensamientos que Él tiene. Entonces, el pensamiento, la Biblia dice que tiene pensamientos de bien y no de mal, entonces esos pensamientos de bien y no de mal no van a cambiar, ¿cachai? No va a cambiar porque seamos malos, seamos buenos hijos, ¿cachai? Sino que su esencia siempre va a ser el amor, entonces digo eso. sí. Yo tengo anotado lo que sale en el video y me llamó mucho la atención porque a todos nos ha pasado, por lo menos a mí me pasó, y me ha pasado muchas veces que si nos sentimos solos, automáticamente pensamos, Dios no está ahí, me ha dejado, es indiferente. Muchas personas en la iglesia también dicen, oh, se olvidaron de mí, ningún hermano me ha llamado. No sé si le ha pasado. Si nos sentimos rechazados, pensamos, nadie me quiere, no le importa a Dios, nadie me ama. Y si las cosas no empiezan a salir bien, y ahí nos sentimos felices. Pensamos, Dios está conmigo. Y si las cosas empiezan a salir mal y nos sentimos frustrados, pensamos, Dios me está castigando. ¿Qué hice para que Dios se enojara? No sé si todo esto salió en el video, Irra, a lo mejor no salió esta parte, porque no me acuerdo, pero dice, lo que olvidamos es que Dios no cambia, tal como dijo la Scarlett, Dios no cambia.
Él se mantiene fiel y verdadero sin importar nuestras circunstancias y sin importar nuestras emociones. Una de las razones por las cuales debemos estar constantemente leyendo la palabra de Dios es para tener conocimiento de quién es Él. Y así en el día malo, sí, sale todo completo, ahora me acordé. Podemos aferrarnos al conocimiento que tenemos de Él, y no a las emociones cambiantes que enfrentamos. ¿Cuántas veces nuestras emociones nos hacen salirnos de la verdad de Dios? Dios nos ama. Miren, en la mañana le dije, Señor, hice un ayuno que no fue perfecto. Y le iba a decir, te pido perdón. Y me di cuenta que a Él eso, Él no me ama menos por eso. Él me ama, tengo su gracia, tengo su amor, soy su hijo, soy de valor para Él, le caigo bien. Tú también le caes bien, por si acaso. Él se deleita con nosotros, se deleita con cada uno de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras imperfecciones. Pero ese concepto, muchas veces las emociones nos juegan en contra y nos llevan a que nuestra mente se centre en un pensamiento reiterado, y ese pensamiento pasa a ser lo principal, y reitera y pone en el primer lugar ese pensamiento todas las circunstancias, y no nos deja ver la verdad de Dios. Y le decimos, oye, pero ¿cómo? ¿Por qué dices que mejor es no estar en este mundo? No sé si lo han escuchado. Mejor no vivir. ¿Para qué estoy viviendo? Puros problemas. En mi casa todos me rechazan. Nadie me quiere. Me ha costado mucho todo. Es que eso es porque tienen miedo de descubrirse a sí mismos y no dejarle el control al Señor. Pero hay algo clave en lo que estamos hablando. Sí. La clave es justamente el que no conocemos la palabra de Dios, o no conocemos lo que Dios dice de nosotros. Mira, la clave aquí es conocer a Dios. Sus labios expresan su amor en la palabra de Dios. Ahí está su palabra, ahí está lo que nos quiere decir con besos de amor. Nos dice con besos de amor: hijo, te amo, eres mi especial tesoro, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudaré, aunque andes por las aguas, no te ahogarás, y si por el fuego no te quemarás. Y salen tantos versículos que nos van diciendo que Él no tiene planes de calamidad, que Él no tiene planes de mal, sino de bien para cada uno de nosotros. Nos dice que nos cuenta una parábola del tesoro del campo, ¿verdad? El tesoro escondido, y ese, hemos hablado que ese tesoro somos nosotros, que se compró con el precio de sangre de su hijo. Nos compró a cada uno de nosotros con lo más grande que pueda haber, la vida de su hijo. Entonces hay tantas cosas que en realidad nos olvidamos cuando dejamos que las emociones pasen a ocupar el primer lugar de nuestra vida, y muchas veces nos equivocamos, y cuando estamos así hacemos locuras. Cuando estamos así dejamos que el enemigo nos susurre al oído y dice: desahógate, haz lo que siempre haces. Cada uno tiene sus secretos, regalones. En fin, y actuamos en la carne, y actuamos con muchas cosas que tiene la carne, ¿verdad? Y yo creo que en este tema no quiero profundizar, porque es un tema que en el fondo no nos ayuda. Tenemos que aprender ahora qué es lo que nos ayuda. Y lo que nos ayuda es justamente cómo crecer en esta fe. Que fíjense que Jesús en uno de sus
preguntas que le hacen los discípulos. Dice bueno, leámoslo. Lucas 18:8. Vamos a ir a la fe al tiro, para también acortar el tiempo. ¿Me ayudas, por favor, Raque, con los tiempos, ya? Ahí dice. No, de veras. Hay un versículo bíblico para las emociones. Alto, alto, alto. Irra, veamos este versículo que lo tomó Edjas Barragán y lo tiene en su celular, digamos, ¿cómo se llama cuando lo tienen ahí? En vez de la foto de uno. Fondo de pantalla. Fondo pantalla, eso. Dice, Filipenses 4, del 4 al 9. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Saben que este es un mandato, ¿ah? No es por favor. Tenemos que estar alegres. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí está para mí el versículo clave, que es el versículo 8 y 9 también. Pero el 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, o sea, un pensamiento, bueno, voy a leerlo completo, después explico. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Quedémonos un poquitito en ese versículo. A ver, ¿cómo contrarresto los pensamientos que nos vienen y cómo sacar todos estos pensamientos que vienen de lo emocional, ¿verdad? Si un pensamiento que te viene, lo comparas con este versículo y dices, a ver, ¿es verdadero lo que se me vino a la mente? ¿Es verdadero? ¿Qué dice Dios? ¿Es verdad? No, no es verdad. Esto no es verdad lo que estoy pensando. No es así. Ya, lo desecho. Después viene un pensamiento y tú dices, ¿es honesto lo que estoy haciendo? ¿Estoy demostrando honestidad en esto que estoy haciendo? No, no es honesto. Ok, perfecto. Entonces no está bien esto que quiero hacer. ¿Es justo? ¿Es puro lo que estoy pensando? ¿Esto que estoy pensando es puro? ¿A Dios le agradará? No, no es puro esto. Esto es impuro. Por lo tanto, no está apegado a lo que dice Dios. ¿Es amable? ¿Con esto no estoy ofendiendo? ¿O sí estoy ofendiendo? Estoy ofendiendo. Estoy ofendiendo, no es amable. Busquen el significado de amable después. Y ahí van comparando. ¿Es de buen nombre esto? No, no es de buen nombre. ¿Hay virtud en esto? No, no hay virtud. ¿Es digno de alabanza? No. Bueno, y ahí dice, en esto pensad. Este versículo tiene que ser el que te lleve como una especie de, ¿cómo se dice? Como una vara de medir, como una medida de vida. Lo tiene Edjas Barragán en su fondo pantalla. Sácalo con la versión que tú quieras. Pero la clave para mí está en el 8. Porque yo voy comparando todo lo que voy a hacer. Suponte que estoy en el trabajo, estoy haciendo una práctica profesional y alguien me dice que haga algo que no es honesto. Yo tengo que tomar este versículo porque es un mandamiento que Dios me dice. Esto nos está diciendo Filipenses 4, 4 al 9, pero tenemos que entenderlo que es como un mandato de Jesús para nosotros. Bueno, y así uno se va ganando no sé cómo decirlo, un prestigio para bien o un prestigio para mal.
¿Entiendes? Si te dejas guiar solamente por las mentiras, por los engaños que muchas veces tenemos de parte del enemigo, ¿verdad? Que pone cosas en nuestra mente y no lo llevas a este versículo, entonces tú te vas a ir cada vez hundiendo más, hundiendo en una vida que no es la correcta, que no le agrada al Señor. Pero cuando tú haces esto, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo buen nombre, la gente va a glorificar al Señor. La gente va a glorificar a Dios por tu forma de ser. Y aunque digan lo que digan, la gente va a decir, tú eres diferente. Y aunque eres diferente, me gusta cómo piensas, me gusta tu forma de pensar. Eso es el mundo de hoy lo que necesita. Necesita personas que no se amolden al mundo, sino que se amolden a lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que dice la palabra de Dios y no son tus pensamientos. Los pensamientos, si son el contrario de esto, entonces no son verdad, no son de Dios, no son de bendición. Así que, y después dice, en esto pensar. ¿Ya? Eso. Vamos ahora a la fe. Estamos viviendo un mundo donde hay mucha gente. Cambia nomás el versículo, por favor, Israel. Estamos viviendo un tiempo donde la gente hoy día, el amor de muchos se enfría. Hay muchas dificultades, ya los vamos a hablar, pero primero leamos el versículo Lucas 18:8. Aquí está Jesús preguntando y les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, pregunta Jesús, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrarás en la tierra? Ahí el versículo de Reina Valera también lo deben haber escuchado muchas veces. Encontrará fe en la tierra. El gran problema de la fe es que la fe hoy día se está perdiendo, se está yendo, se está enfriando. Este versículo muestra en el fondo que todas las cosas que nos están pasando, la fe de muchos se ha ido debilitando con todos los cambios que hay hoy en día, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que nos están bombardeando. Hay ya la lucha con nuestros pensamientos ya es una de las grandes de las grandes situaciones que está pasando con cada uno de nosotros, que pensamos ahora mucho. Cuando tuvimos la pandemia, aunque todavía estamos, pero cuando estuvimos encerrados, había personas que pasaban todo el día pensando en qué iba a pasar en el futuro, en cómo salir de esto, en lo que estaban haciendo, sus proyectos, tantas cosas que ocurrían ahí. Y yo creo que estos pensamientos, lo que está pasando a nivel mundial, ¿cierto? La crisis mundial, también la economía, esta pandemia, la depresión, ¿cómo aumentó la depresión? Ustedes lo saben mejor que yo. La depresión aumentó, pero a niveles tremendos. Los psiquiatras no tienen hora y cuando uno les pide un remedio, si ha sido paciente de ellos, te dicen, póngase a la lista de espera, y esa lista de espera puede ser de meses. No tienen tiempo, están colapsados los psiquiatras. ¿Por qué? Porque mucha gente está con depresión. La inseguridad también de verse enfrentado al dolor de la muerte, ¿verdad? Tantas personas que sufrieron la muerte de un ser querido, digamos, el extremo de la vida y la muerte. Nosotros como familia vivimos el extremo de la vida y la muerte con mi esposa Nancy. Yo en un momento pensé que Nancy los médicos me decían, tiene muy pocas posibilidades. Tenía muchos problemas Nancy, de enfermedades de base. Su corazón, su diabetes, su hipertensión. Era muy difícil que Nancy pudiera salvarse. Y ahí estuvimos luchando con esta fe, que en algún minuto quería decaer, quería bajar, pero no sé cómo pude
mantener la fe, y mis hijas, y 2 hijas, yo decía, Dios tiene la última palabra. Dios es el que nos va a ayudar a que la mamá pueda volver. Yo lo creo. Yo sé que Dios escuchó esta oración porque mucha gente está orando por ella. Y yo tenía una convicción en mi corazón que Nancy volvía. Pero venía de repente esta duda. ¿Y si no? ¿Y si moría? Lo pensé. Pero ahí tuve esa lucha. Una lucha muy fuerte con la fe. Y mi hija mayor me dijo, papá, tengo que agradecerte que si no fuera por tu resistencia, por mantenerte firme con esa fe, yo habría perdido la fe. Y mi hija mayor, Valentina, gracias a esta prueba dura, volvió a la fe, volvió a creer, volvió a amar a Dios, porque le dijo, si tú salvas a mi mamá, yo voy a volver a ti. Y mi hija volvió al Señor. Perdón que me haya salido del tema, no está en mi apunte. Depresión, inseguridad, incertidumbre, todo esto, violencia que vemos hoy día y todo lo que vemos está mostrando que estamos en los últimos tiempos. Efectivamente, estamos en los últimos tiempos. ¿Habrá fe en la tierra? Pregunta Jesús. Entonces tenemos que nosotros, los que estamos acá viendo este Zoom, los que estamos escuchando este tema, tenemos que aprender cómo poder mantener esta fe. Ya hablamos de las emociones, ¿verdad? Qué bacán, profe. Me encanta que digan esas cosas porque me animan. No para mi ego, sino para la gloria de Dios. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, entonces el enemigo también lo sabe. Y por eso está atacando tan fuerte hoy en día con la depresión, con estas crisis de ansiedad, ¿verdad? Con esta bombardeo de pensamiento, con todo esto son ataques que el enemigo está haciendo en nuestra vida. Si no estamos firmes, vamos a estar cayendo una y otra vez en distintas cosas. Entonces, como es un tiempo de mucha incertidumbre, por eso necesitamos la fe. Vamos a Hebreos 11:1, que ustedes ya lo deben conocer. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí hay 2 palabras que son claves, certeza y convicción. Una de las palabras de este tema es convicción, ¿verdad? Por eso queremos hoy día que se traten de entender que vamos a ver qué es la fe y por qué hay que tener esta convicción para poder ver aquello que no se ve. Alguien dijo que la fe era primero creer y después entender. Los ateos, los agnósticos y toda la gente que solamente los científicos, algunos, tienen que tener la explicación, tienen que tener el resultado, ¿cierto?, de su medición, de su comprobación, para ver si Dios realmente existe. Si no es así, los ateos no creen. Por eso que este es un camino de fe. Y tenemos que saber lo que es la fe. Bueno, la fe es certeza. La fe es la que vence la incertidumbre. También quiero decirles que hay un versículo en Efesios 2:8. Si vamos un poquito para atrás, vamos a saber de dónde nace la fe. Efesios 2:8. Ponlo nomás. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Dice que es por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Tienen que saber que la fe es un regalo, ¿ya? Es un regalo que viene de Dios. Quiero decirles ahora, esto no está en la pantalla, pero quiero decirles de dónde viene la palabra certeza en el griego. En el griego, certeza viene de una palabra que se llama upostasis. Upo significa estar bajo, estar en apoyo. Eso es upo. Y estasis es estar de pie.
Primero, estar bajo, estar en apoyo, y también la segunda palabra es estar de pie. O sea, es estar bajo y estar de pie. O sea, la fe es estar bajo la poderosa mano de Dios. Es aquello que me mantiene en pie, o también es algo puesto como un fundamento. ¿Y quién es ese fundamento? Cristo. Mientras más conozca de Cristo, más firme va a ser mi fe. Por eso, la fe hay que activarla. La fe, ya les voy a explicar cómo viene la fe. Dios quiere que tengamos una fe que venza las tinieblas. ¿Para qué es la fe? Es para vencer las tinieblas, y sobre todo estos tiempos que vivimos hoy día. Sin fe, dice también que es imposible agradar a Dios, pero creo que la palabra clave para sobrevivir en estos tiempos es convicción o fe. Y certeza es algo que a mí no me pueden quitar. Está bajo, está en apoyo, es algo que me mantiene en pie. Voy a avanzar un poquito más. La fe está anclada, fíjense en esto, a las promesas de Dios. La fe está anclada a las promesas de Dios. Y eso está en Romanos. O antes de ir a Romanos, un poquito, tengo unos apuntes. Antes de eso, Israel. Mira, Dios ya sabe el comienzo y sabe el término de esta historia. Él sabe el futuro. Él sabe ya recorrió todo. Él sabe ya cómo termina esto. Por lo tanto, todo el panorama que nosotros muchas veces en este momento, cuando estamos en crisis, cuando estamos con dificultades, no sabemos cuándo va a terminar esta prueba, cuándo se va a terminar esto, cuándo voy a salir adelante, cuándo voy a encontrar casa, cuándo voy a encontrar arriendo, cuándo voy a encontrar un trabajo mejor, o cuándo voy a poder perdonar, etcétera. Miles de cosas que nos pasan. El Señor ya sabe que estas son pruebas que están siendo puestas para que nuestra fe se fortalezca. Pero el panorama, el final, es que vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él. Vamos a estar plenos con Él. Las crisis van a pasar. Él ya nos dio la victoria. Si ustedes leen Apocalipsis, saben cómo termina todo esto. Ahí van a saber. El enemigo es vencido. Bueno, ya fue vencido en la cruz, pero ahí ya es derrotado finalmente. Entonces las crisis van a pasar porque la victoria es nuestra, pero la fe hay que activarla. Y cuando, ¿cómo se activa la fe? Ya viene Romanos 5:2, que es lo que Israel puso ahí, pero antes quiero decirles algo. Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, quiero decirle esto, y esto me sentí representado yo. El Señor nos mostrará una habitación en el cielo, en un sector del cielo, y adivinen qué nos va a mostrar. En ese lugar nos va a decir, mira, por falta de fe, aquí en esta cuarto, en esta habitación que es tuya, habían milagros, transformación, provisión, un ministerio poderoso. Todo esto lo perdiste por falta de fe. O sea, y quiero decirles que el enemigo tratará de quitarnos de distintas maneras el que podamos descubrir todo lo que está en esa habitación. Porque así lo hace. Queremos levantar un ministerio, tenemos un proyecto, tenemos una idea, queremos salir a evangelizar, queremos hablarle a una compañera, a un compañero, queremos orar más, y ahí viene el enemigo. Y el enemigo nos pone desánimo, nos quita el gozo, nos da inseguridad, y nos quita la fe, y nos quita la visión. Eso es lo que hace el enemigo. Y la fe es como un interruptor de luz, que en cuanto se activa,
viene la claridad. Y cuando hay oscuridad, cuando hay confusión, cuando no podemos ver a Dios, es porque no hay fe. Repito, cuando hay oscuridad, cuando hay confusión en tu vida, cuando no podemos ver a Dios, es porque no hay fe. Y cuando crece la fe, ahí viene la luz. Y ahora viene Romanos 5:2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto se está poniendo bueno. Esto me encantó. Porque Romanos 5:2 está diciendo que la fe es como una llave que nos da acceso a un cuarto donde está la gracia de Dios. Oh, me encanta. Repito, la fe es como una llave que nos da acceso a un cuarto, a una habitación donde está la gracia de Dios. Y miren lo que hace la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el lugar donde está la provisión sobrenatural. Repito, es el lugar donde está la provisión sobrenatural de Dios. Por eso no vemos nada. Por eso nos cuesta creer que un balón de gas puede durar. Una vez me pasó, estábamos en una situación económica complicada y teníamos un balón de gas que ya no le queda nada. Y oramos, quizá muy inocente, pero oramos con mi esposa y dijimos, Señor, haz que este balón de gas dure el tiempo hasta que podamos comprar un gas. Y me van a creer que duró como un mes, por lo menos un mes, o un poco más de lo que tendría que haber durado. Esos momentos de cuando activamos la fe, entramos a este cuarto que se llama la gracia, que es el lugar donde está toda la provisión sobrenatural. Es una provisión sobrenatural. He escuchado testimonios de personas que el auto se le detuvo por falta de benzina. Una señora, una hermana, le echó agua porque no tenía benzina y el auto partió con agua. He visto personas que no escuchaban por un oído y han ido a orar por ellos con fe. Y después de la oración, su oído se destapó y escuchó. Y eso me pasó a mí porque yo oré por la persona. Toda esta gracia, que es donde está todo lo sobrenatural, toda esta provisión sobrenatural de Dios, se activa por la fe. Imagínense qué importante. Cuando mucha gente hoy pierde dinero, o mejor dicho, no tiene dinero, no tiene paz, no tiene gozo, por la fe nosotros podemos entrar a esa habitación donde está la gracia de la plenitud de Dios. Y tomamos gracia sobre gracia, dice la palabra. ¿Cuántas personas viven vidas mediocres? Vidas donde van de derrota en derrota, pero la Biblia dice que vamos de victoria en victoria. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué el cristianismo que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que soy más que vencedor, que cuando soy débil soy fuerte, y que Él está conmigo, y que Él me concederá todas las cosas de mi corazón, en fin, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal? Pero ¿por qué mi vida tiene todo calamidad? ¿Por qué hay tanta calamidad en mi vida? ¿Por qué todo es negativo? ¿Por qué no puedo ver? Es porque no hemos activado la fe. No hemos activado esa llavecita. Y solo vemos lo circunstancial. Solo vemos lo que está encima, lo que está ahí, que se acabó la plata, que se acabó el gas, que hay enfermedad. Yo les digo, una vez mi hija Valentina, no sé si la Valentina estaba como pollito, llena de fiebre, estaba muy mal.
y creo que era Valentina, y mi esposa me dice, no, hay que llevarla al servicio de urgencia. Sí, le dije yo, pero primero, antes de llevarla al servicio de urgencia, activemos la fe. Ah, eras tú. Gracias. Activemos la fe. Y le digo a mi esposa, yo voy a orar, y voy a orar por sanidad. Y le digo, Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo esta fe y ordeno, reprendo esta fiebre y ordeno que se vaya esta fiebre y se sana ahora. Increíblemente, a los 5 minutos la Eni estaba bailando con un cassette cachureo, siendo que 5 minutos antes estaba casi muriéndose. Se los digo. Se ríen. Pero es verdad. Entonces hay que activar esta fe. Hay que activarla. Y por la fe podemos entrar a esa habitación donde podemos tomar paz, podemos tomar gozo, podemos tomar la bendición, la sanidad para tu vida y para tu casa, inclusive la provisión. Todo eso podemos hacerlo. También quiero decirle algo. En Hechos, me parece que es el versículo, creo que es, bueno, el libro de Hechos habla de que los primeros cristianos compartían todas las cosas. Y cuando alguien estaba en necesidad, ellos se preocupaban de que nadie le faltara. Eso hacía la iglesia primitiva, ¿sabían? Era una comunidad de creyentes. Y LB es una comunidad de creyentes. Y aquí también queremos preocuparnos de que si a alguien le falta algo, por interno, lo diga, porque queremos bendecirlo. Queremos que Dios lo bendiga. Queremos llegar con un paquete de mercadería. Queremos llegar con cositas. Queremos llegar con una ofrenda. Queremos llegar con alguna bendición, porque eso es parte de todo lo que se mueve. Creo que mi suegra, a ver, ¿no? ¿Quién era? La Nancy. No sé si era mi esposa o mi suegra. Parece que era mi suegra. Estaba muy pobre. Había una situación muy difícil. Estaban en toque de queda en el año 73 del golpe militar y todo eso. Y ella quería, parece, un pastel de frutilla. No me acuerdo bien. Y ese pastel de frutilla era imposible. Y su esposo, la tía Karina, la tía Karina era, ya. Ya no me acuerdo muy bien de la historia, pero lo que sí sé es que golpeó, no sé si era el abuelito, Eni, y cuéntame tú mejor, y llegó el abuelito llegó con un pastel de frutilla, algo así. Se lo regaló, se lo regalaron en el trabajo. Se lo regalaron y se lo entregó. Entonces, ¿cómo sabía? No tenía idea. O sea, lo que quiero decirle es que sí Dios puede bendecir a través de otros. Sí puede haber un sobre que te llegue. Sí puede haber alguien que te lleve lo que te falta, porque así se mueve el reino de Dios. Así que ustedes no tienen que negar la bendición de Dios. Si alguien necesita ayuda, tiene que decirlo, porque de esa manera te podemos también bendecir. Era un paréntesis nomás. Ya me queda poquito. Dice, hay 3 maneras de crecer en la fe. La primera es a través de dificultades. Ahí está la primera. Hola nomás, Israel. No sé si lo escribiste, ¿no? La fe viene por atravesar dificultades, ¿ya? Jesús prueba bíblicamente la fe de sus discípulos cuando los hace pasar por en medio de una tormenta. ¿Por qué Jesucristo hizo pasar a sus discípulos por en medio de una tormenta? Para probar su fe, ¿ya? Él estaba en la barca. Él estaba, ahí están los versículos bíblicos. En Lucas 8:25 me llama la atención. Les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían uno a otro, ¿quién es este? Que aún los vientos y la agua mandan y obedecen.
y también en el versículo de Marcos 4:40, la parte final, ¿cómo no tenéis fe? Entonces, la primera manera de crecer en la fe, aunque no les guste mucho esto, es en medio de las dificultades. Tenemos que eliminar la palabra el por qué, sino que tenemos que ocupar el para qué. Dios nos metió en esta pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué nos metiste en esta pandemia? Perdí a un ser querido. Ya mi papá perdió el trabajo. Ya no tenemos los mismos proyectos que teníamos antes. Ahora hay que preguntar ¿para qué? ¿Para qué Dios nos metió esta pandemia? ¿Ustedes creen que Dios no tiene el control de todo, chiquillos? Él es dueño de todo. Él tiene el control. ¿Para qué, Señor, esta dificultad? ¿Saben lo que pasó con mi familia? Después de ver casi que mi esposa no volvía y no iba a estar nunca más con nosotros. Nos cambió toda la vida. Yo nunca había visto telenovelas turcas. Y ahora las veo con ella. Estoy con ella, trato de estar con ella todo el rato, todo el tiempo. Mis hijas cambiaron de la noche a la mañana, cada uno estaba en su pieza, hacía sus cosas. Ahora todo el día estamos juntos. Y después mi hija mayor está preocupada de su mamá, le puso plantas por todos lados de la casa. Nos cambió todo, ¿sabes? No somos los mismos, pero fue la prueba y la tormenta más grande que hemos tenido en nuestra vida. Fue la más dura, la más difícil, la más complicada, pero fue la única forma que Dios quería usar a una valiente que se llama Nancy Acuña, que es mi esposa. La usó a ella en medio del dolor para que nosotros tuviéramos un cambio. Y tuvimos un cambio. Nos cambió toda la vida, chiquillos, todo. Y crecimos en fe. Por eso es que esta palabra yo la siento muy mía. Me sirve mucho recordar esto, porque así fue. Todo lo que te esté pasando, todas las circunstancias adversas, todas tienen un propósito. Para que tú sepas que Dios te está entrenando. Dios está entrenando tu fe. Mira, Dios quita las muletas de seguridad que tenemos. Por ejemplo, quita el trabajo. Yo sé que más de alguno, su papá o su mamá perdió el trabajo. Quita la salud y quita tal vez nuestras habilidades y muchas cosas más. Quitar las muletas significa que dependemos solamente de Dios. Solamente de Dios. Y hay situaciones en que uno ya no ve nada. No ve absolutamente nada. Y uno dice, Señor, ahora estamos solamente en tus manos. ¿Y saben qué? Eso es lo que Jesús quería que los discípulos supieran. Y quiero que tú lo sepas. Él está en la barca de tu vida. Él no se ha ido. Él te ve todo cuando lloras. Él te ve cuando reclamas. Él te ve cuando tú sientes dolor, sufrimiento, desilusión. Él no se va. Él está en la barca. Él está contigo. Él no es un Dios indiferente e insensible. Dios sabe lo que te pasa. Dios lo que quiere es que en esta tormenta de tu vida tú puedas confiar que Él está en la barca. Que es lo que leíamos con los versículos que están puestos ahí. Mira, si Dios te quitara todo, Él sería suficiente. Pero para eso es la fe. Con la fe, entrando a esta fe que Él quiere que tú tengas, vas a poder ser pleno y vas a poder ver lo sobrenatural de Dios. Y vas a decir, wow, practiqué la fe, profe. Practiqué la fe como nunca antes y declaré algo que yo no veía, creyendo que Jesús estaba conmigo y me fui a su promesa,
abracé su promesa. Me metí en esa habitación donde está la gracia de Dios sobrenatural. Profe, lo hice. ¿Y sabe qué ocurrió? Dios respondió. Por fin respondió. Y podría haber respondido mucho antes. Solo que nuestra fe muchas veces nos impide. Mantengamos nuestra mirada en Jesús. Él calmará la tempestad. Dios nos está preparando para la gran cosecha que viene, donde debemos mostrar una fe robusta y firme, no débil. ¿Saben por qué Dios te ha preparado lo que te ha preparado? Aquí hay personas que no voy a nombrar, pero que han sufrido, que la han pasado mal. Pero esas personas que han sufrido, que la han pasado mal, Dios te está preparando, porque está activando tu fe para ayudar a esas personas que necesitan solamente de una persona como tú para comprenderlas, para levantarlas, para sanarlas. Solamente tú puedes hacerlo, nadie más. Todo lo que tú has estado pasando, tus padres separados, la soledad, pensamientos tóxicos, el pecado, la ansiedad, crisis de pánico, el miedo, todo lo que te ha pasado, Dios lo va a usar. Dios lo va a usar para ayudar a otros. Pero tienes que tener una fe robusta, una fe firme, porque en este último tiempo Dios va a derramar una tremenda cosecha. Y solamente aquellos que estén firmes en la fe van a poder ayudar y libertar al que está enfermo. Ustedes van a orar por los enfermos y los enfermos serán sanos. Ustedes van a orar por el oprimido y el oprimido va a ser libre. Ustedes van a dar consuelo al que esté triste y esa persona se va a llenar de gozo, de alegría, de paz. Pero esa gente que va a hacer eso, que va a predicar el evangelio, que va a extender la salvación y el evangelio, van a ser gente que tiene que primero tener una fe robusta, una fe firme. Y eso, la segunda manera de cómo crecer en fe es oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Dónde está eso? En Romanos 10:17. Sé que me estoy pasando del tiempo, Raquel, no me retes. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero esto es más cortito. Mira, ¿qué voces estás escuchando? Creo que muchos de nosotros muchas veces escuchamos otras voces, no la voz de la palabra de Dios, no la voz de Dios. Debemos escuchar la voz que nos da fe, porque muchas veces no estamos escuchando voces que debilitan la fe. Escucho voces que me dan seguridad o que me dan inseguridad. ¿Saben qué, chiquillos? Si algo quisiera hacer de repente es no escuchar más noticias, porque las noticias que escucho me dan inseguridad, me dan temor, pero a veces creo que es mejor no escuchar tanta noticia y más escuchar la voz de Dios. Y a veces mi esposa me dice, mira, están subiendo a 1000 los contagios. Mira esto otro. Yo digo, confiemos en Dios, te libró de la muerte, nos va a librar a nosotros también, confiemos, oremos. Le doy palabras que sean de seguridad y no de inseguridad. Para poder crecer mi fe, yo tengo que escuchar voces que me fortalezcan mi fe, no que me debiliten mi fe. Si tú te estás juntando con una persona, con amigos, con amigas, con compañeros, con distintas personas, con familiares, que solamente te están debilitando tu fe, no escuches esas voces. No escuches esas voces. Con mucho respeto, con mucho cariño, disculpa, ¿sabes qué?
porque te contaminan, porque te tiran para abajo, juegos que estés jugando, con personas que estén hablando. Todo eso es todo lo contrario a lo que te estoy diciendo. Tenemos que oír más la palabra de Dios. Tienes que crecer en la palabra de Dios y con las voces que te hagan crecer. Este es el tiempo en que comas y que yo también tengo que comer más de la palabra de Dios. Tengo que escuchar los besos de su boca, de mi amado. Así se tiene que tomar la palabra, como besos de tu amado. Tú eres su novia. Él te quiere dar besitos y su palabra es como miel. Solo que nos han hecho entender que es aburrida y antigua. Busca la versión NTV, NBI, versiones muy amigables, muy fáciles, que no han quitado la raíz de la palabra. Esto nos han transformado en palabras más actuales. Respeto mucho la Reina Valera 60, pero es un castellano antiguo, que a veces más de ser amigable nos hace retroceder. Y con esto, la segunda parte la termino diciéndote esto. Escucha, pone aplicaciones en tu celular. Baja la Biblia YouVersion, creo que se llama. Tiene una parte que tú puedes escuchar, puedes ponerte tu audífono y escuchas la palabra de Dios. Tiene también estudios para hacer un estudio por un mes. Y estudias la Biblia por un mes. Eso que hizo el Sama de mandar estudios teológicos me parece excelente. Todo lo que sea escuchar, conocer de la palabra de Dios y más encima gratis, bienvenido sea. Escucha prédica, escucha podcast. ¿Ya? La fe viene por el oír. Y por último, la tercera cosa para crecer en fe, la fe viene por mantener nuestra mirada en Jesús. Hebreos 12:2. Colócalo, Isra, porfa. Hebreos 12:2. Y súper rápido. Mira. Puesto los ojos en Jesús. El punto 3, la fe viene por poner la mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, es el autor. Él es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero fíjense en la primera parte. Puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos poner nuestra mirada en Jesús si queremos crecer en fe. ¿Quién perfecciona nuestra fe? ¿Quién la perfecciona? Jesús. ¿Cómo y cómo se perfecciona nuestra fe? Mirando a Jesús, mirando. Toda su dimensión. El que conoce a Cristo, conoce a Dios. El que conoce a Jesús, conoce a Dios. Jesús es la encarnación de Dios aquí en la tierra. Mirando a Jesús, viendo a Jesús. ¿Qué está pasando con alguno de nosotros? Estamos mirando para otro lado. No al autor y consumador de la fe. Si queremos tener una fe perfecta, miremos a Jesús. Y miren lo que pasa. Cuando una persona me dice, ¿sabes qué? Me fui de la iglesia. Yo le dije, pero no tienes que poner la mirada en el pastor, no tienes que poner la mirada en el hombre, tienes que mirar a Cristo. Yo, Bernardo Bravo, me habría ido hace mucho tiempo de mucha iglesia donde estaba si yo hubiera mirado al hombre. Si yo hubiera mirado al hombre, ya no estaría en las cosas de Dios, se los digo. Pero es solamente por mirar a Jesús es que estoy todavía aquí. Porque te vas a desilusionar de los hombres, muchísimo. De la religión, de la iglesia, de todo. Y esa es la trampa de Satanás, que te hace que tú te desilusiones de los hombres. Y así te saca, para que te enfríes,
para que seas como un carbón que en un principio estaba encendido, pero después fuera de la fogata, te enfrías. Entonces, cuando miramos a los hombres y miramos a las personas y miramos las circunstancias, la fe de nosotros se debilita. Si yo miro las circunstancias, lo que me está pasando, si yo miro lo que está pasando en el mundo, me debilito, chiquillos, me debilito, créanlo. Me voy para abajo, me hundo. Mucha gente se va de la iglesia porque mira más a las personas, a las circunstancias que Dios. Mira, Dios va a juzgar a cada pastor. Si hay una persona que está usando mal el nombre de Dios y que está teniendo uso de los recursos que son puestos para Dios, para la obra de Dios, y son recursos que se ponen al servicio del pastor o de las personas, Dios va a juzgar a cada uno de ellos. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, porque si nos desviamos y nos quedamos en eso, va a venir lo que quiere el enemigo. Resentimiento, rencor, odio, vamos a decir, no, le tengo mal a la iglesia porque se roban la plata, porque hacen esto, porque vi al pastor con un auto último modelo y tiene una casa tremenda y la gente pobre anda ahí en la micro, colgada en la micro en el Transantiago, en fin, como salen algunos memes. Pero no, esa es una trampa, es una trampa. Puede ser verdad, pero Dios es el único que va a juzgar a cada uno de los que Él puso. Al que más se le da, más se le pide. Así que no es tan fácil la cosa. Cuando miramos a Jesús, tu fe se perfecciona. Toda crisis se desata cuando quitamos los ojos de Jesús. Toda crisis se desata, escucha bien esto, cuando quitamos los ojos de Jesús. Es difícil, yo sé que es difícil. Yo también lo he vivido. Es muy difícil. Por eso que creo que la clave es la palabra de Dios. Tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, como decía antes en el punto 2. Porque al leer los salmos, al leer la escritura, y yo alejo los pensamientos. ¿Con qué guardará el joven su camino? Dice el Salmo 119. Con guardar la palabra de Dios. Yo le decía a alguien hoy día, tómate esas promesas, aprópiate de esas promesas, ora lo que dice ese versículo, ora y apropiatelo, y tus pensamientos que no son correctos se van a ir. Y termino. El problema no es un problema. El problema es no mirar a Jesús en medio de los problemas. Trabalengua, apréndanselo. El problema no es un problema. El problema es no mirar a Jesús en medio de los problemas. Me gusta. El problema más grave no es la pandemia. El problema es no mirar a Jesús. Debemos caminar sobre las circunstancias, sobre la pandemia, sobre las crisis. Si aprendemos de esta forma de pensar o esta dinámica, nadie te va a poder detener. Venga lo que venga, crisis, guerras, caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no te llegará. Ageo 2, puede que tiemblen las naciones, como dicen Ageo, pero nosotros estaremos firmes porque hemos recibido un reino inconmovible. El reino de Dios, chiquillos, es inconmovible. Estamos en ese lado. Estamos en el reino de Dios, que es inconmovible, que viene a fijar, y que lo obtenemos al fijar nuestra mirada en Jesús. Y para terminar, mira lo que le dice Jesús a sus discípulos, a Pedro. Lucas 22, del 31 al 34. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo. Pero yo he orado por ti para que no te falle tu fe. ¿Por qué Jesús no le dice, no, yo voy a impedir que Satanás te zarandee, Pedro? Yo voy a impedir que te vengan pruebas, porque tú eres mi hijo. No. Dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle.
¿Y sabes por qué? Porque Jesús sabía que Pedro, en unos tiempos después que Cristo se fuera, Pedro le iba a hablar a más de 3.000 personas. Con una fe, wow, con un denuedo tremendo. No el Pedro que negó a Jesús. Por eso dejó que zarandeara a Pedro. Satanás va a tirarnos cosas, nos va a tirar cosas, pero la fe que te va a ir fortaleciendo en medio de las pruebas te va a hacer que puedas cumplir con un ministerio grande, Raquel. Con un ministerio grande, Enid. Con un ministerio grande, Sama. Con un ministerio grande, Israel. Con un servicio grande, Vale. Con todos los que están aquí, Facu, tú vas a ser usado por Dios de una manera tremenda. Yo recibí una profecía de un hermano y me dijo, Bernardo, los que más te han hecho trabajar, los que más te han hecho trabajar y dificultades y que siempre están acá, son los que más van a glorificar al Señor. Y yo veo al Faco con todas las cosas, su sinceridad, su vulnerabilidad, pero va a ser un tremendo instrumento en la mano de Dios. Todo este tiempo que estás pasando. Y la Cami Saldivia, la Cami Saavedra también. Creo que van a ser usadas por Dios para grandes cosas. Y oro para que tu fe no falte, le dice Jesús. Para que tu fe sea robusta, mucho más firme para estos últimos tiempos. Oremos. Si alguien me acompaña con música, bueno, solamente para orar, pero después pueden cantar. Sí. Señor, gracias por esta palabra, gracias por hacernos entender que las dificultades, que las pruebas que pasamos muchas veces son producto de que no te hemos buscado como debiéramos, que no entendemos este regalo, este don, que hace que los pensamientos, que las emociones pasen al primer lugar de nuestra vida, nos guían. Pero debe ser de otra manera la vida de nosotros, los hijos de Dios. Debe ser guiada por tu palabra, debe ser guiada por nuestra mirada en Jesús. Debe ser guiada por aceptar las dificultades de la vida como un propósito para robustecer nuestra fe, para crecer en la fe, para poder ser preparados para algo que tú tienes con nosotros. Señor, aquí hay un grupo de valientes que se han decidido, como todos los sábados, Señor, y los que estén mirando después en videos, tienen un corazón que le agrada tu presencia, le agrada el ser amados por ti, Señor, le agrada el que tú los mires con ojos de amor, que tú les enseñes, que tú les levantes, que tú les des esperanza, que tú les des luz, que tú les muestres que tienen un futuro y un propósito y una esperanza en ti. Pueden lograr muchos títulos, pero el mejor título es ser hijo. Gracias, Señor, porque estamos recibiendo como hijos los consejos de un papá. Los consejos de un papá que quiere lo mejor para sus hijos y no lo peor. Rechazamos las tinieblas, rechazamos las mentiras, rechazamos otras voces, rechazamos las voces que nos tenían atrapados y no nos han dejado poner la llave en el cuarto de la gracia, donde se ve todo lo sobrenatural de Dios. Algunos de nosotros hemos visto chispazos, momentos sobrenaturales. Yo lo he visto por pura misericordia tuya, pero otras veces no, porque mi fe está media débil. Yo te pido que puedas aumentar la fuerza, la robustezca, mejor dicho, nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a poder mirar
que sí se puede ver lo sobrenatural, sí se pueden ver milagros, sí se pueden sanar enfermedades en este tiempo, sí se pueden ver el poder de Dios en distintas circunstancias. Tú puedes proveer, tú puedes sanar, tú puedes, Señor, sacarnos de la ansiedad, sacarnos de la depresión, sacarnos del pantano, del hoyo, del odio, de la rabia, del enojo. Tú puedes hacer lo que quieras, pero tenemos que tener activada la fe para ver todo eso, porque hasta ahora el enemigo nos ha hecho ver puras cosas negativas, puras cosas malas. Hemos sufrido, la hemos pasado mal, pero desde ahora yo declaro, Señor, que esta generación va a crecer con una fe como nunca antes. La fe, Señor, que tú les vas a dar a ellos y a mí y a los que estén escuchando. Yo declaro que la fe que les des a ellos sea para engrandecer tu propósito en ellos y en mí, en cada uno de nosotros. Haznos crecer en fe y no vivir más por emoción, no vivir más por emoción, sino que por convicción, parados ahí, firmes en la roca, firmes bajo la sombra del Omnipotente, bajo tu sombra, confiados de que tu reino es inconmovible y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén y amén.